Si la grave situación humanitaria, política y económica en Venezuela no mejora, como se demuestra en las caídas de los sistemas de energía y agua potable en el vecino país, así como la escasez de combustible que ya se evidencia. Y el flujo migratorio sigue creciendo. En promedio por nuestras fronteras ingresan a diario más de 63.000 personas, 2.500 de las cuales se quedan en nuestro país. Colombia ha hecho grandes esfuerzos financieros y logísticos para atender y acoger a los migrantes venezolanos que huyen del régimen tiránico y dictatorial de Nicolás Maduro. El Gobierno Nacional, como ustedes lo saben, ha dispuesto planes de choque en la frontera, centros de atención al migrante y ha realizado un arduo trabajo interinstitucional para su atención, así como ha aprobado un documento COMPES que respalda este esfuerzo, definiendo la política pública en la materia, entre otras acciones. La política del gobierno del presidente Duque es de solidaridad y fraternidad con nuestros hermanos venezolanos y así continuará siendo. Igualmente ha sido el compromiso de alcaldes y gobernadores, el cual merece un saludo de reconocimiento y gratitud. Sin embargo, el proceso migratorio continúa teniendo impactos muy complejos para Colombia, debido a la alta demanda de servicios sociales. Por ejemplo, mientras que en 2015 se registraron 1.475 atenciones en urgencias de salud a venezolanos, al cierre del 2018 ese número ascendió a 131.958, un crecimiento desmesurado que significa una carga fiscal creciente sobre el sistema de salud en urgencias de más del 8.800%. En sitios críticos, como el área metropolitana de Cúcuta, el Hospital Erasmo Meoz atendió en abril a 488 maternas venezolanas, que representa un 86% del total de esas atenciones. 2 de cada 3 pacientes que se atienden son mujeres. Las mujeres embarazadas que atiende nuestro sistema de salud son más del 20% del total de los pacientes atendidos. Todas las patologías asociadas a las mujeres embarazadas han aumentado. Estamos hablando de sífilis gestacional y problemas neonatales. A pesar de los enormes esfuerzos del Gobierno Nacional y del anuncio del presidente Iván Duque de girar a los hospitales de la frontera 60.000 millones de pesos en el marco del Plan de Impacto de Frontera, la deuda con los centros de salud sigue creciendo. A la fecha, más de 20.000 niños de padres venezolanos han nacido en territorio colombiano, conllevando a una situación crítica y nuevas atenciones para la población infantil. Se han aplicado más de 900.000 vacunas a venezolanos en los últimos 2 años, la mayoría a niños y niñas menores de 5 años, pero con cada hora que pasa esa demanda aumenta. Colombia este año, de acuerdo con cifras del Ministerio de Educación, tiene matriculados en sus colegios públicos a más de 150.000 niños venezolanos. El ICBF ha atendido a más de 62.000 niños entre 0 y 5 años, pero se requiere ampliar la capacidad del instituto para poder atender la demanda, pues se carece de los recursos suficientes. Son urgentes, además, las inversiones en otros sectores. Pero además de estos temas de urgencia de atención humanitaria, necesitamos recursos para lo que hemos denominado retos de segunda generación. El más importante de todos es la inclusión económica de los migrantes. El gobierno está trabajando en modificar algunas normas que permitan que quienes tienen permiso especial de permanencia puedan encontrar empleo, pero para poder crear estos espacios de oportunidades también se requieren recursos. Como se aprecia, el reto que tiene Colombia es muy grande y estas son algunas de las cifras a las que nos estamos enfrentando. Por eso, agradecemos el apoyo que se ha recibido de la comunidad internacional, claro está, y de organismos multilaterales, claro está,
para la atención de esta crisis migratoria, la más grave en la historia de nuestra región. Sin embargo, nos preocupa que ese gran esfuerzo no sea suficiente. Según la proyección hecha por el Fondo Monetario Internacional, esta grave crisis migratoria tendrá un impacto del 0.5% del Producto Interno Bruto del país. Es decir, para atender a esta población, Colombia requiere 1.526 millones de dólares. Colombia ha recibido, por parte de la cooperación internacional desde enero de 2018, 228.196.294 millones de dólares y 48.718.787 en 2019. La ONU, por ejemplo, planea atender este año 2.2 millones de migrantes y refugiados venezolanos en 22 países de Latinoamérica y el Caribe, del total de 3 millones que según ACNUR hay en la región. Para esto la ONU ha hecho un llamamiento por 738 millones de dólares en 2019, que se invertirán en toda la región, 315 millones de los cuales están previstos para Colombia. A la fecha, y les ruego el favor de poner atención a este punto, a la fecha se ha recibido solo el 21% de los recursos previstos para nuestro país, es decir, 69.3 millones de dólares. Estas cifras contrastan con la atención en otras regiones del planeta en 2018. Para poner algunos ejemplos ilustrativos, paso a referirme al caso de Siria. En Siria, la ONU planteó la atención de 5.3 millones de migrantes y refugiados, principalmente en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Y para eso hizo un llamado de 5.61 billones y se recibieron 2.66 billones. En el caso de Sudán del Sur, la ONU planteó la atención de 1.4 millones de migrantes y refugiados, principalmente en Etiopía, Kenia, Uganda, República Centroafricana, República Democrática del Congo y Sudán. El llamamiento se hizo por 1.4 billones, de los cuales se movilizaron 700 millones. En el caso de Colombia, que ya tiene 1.3 millones, el llamamiento se hizo por 700 millones de dólares, en tanto que en este caso se hizo por 1.4 billones de dólares. Para los Rohingya de Myanmar, se planteó la atención de 899.000 migrantes y refugiados principalmente en Bangladesh. El llamamiento de la ONU fue por 950 millones, una cifra superior a la que se ha aplicado en el caso regional que tiene que ver con Colombia y que en nuestro propio territorio se albergan ya 1.300.000, lo cual es un número bastante superior a los 899.000 migrantes y refugiados principalmente en Bangladesh. Vemos que para el número de migrantes y refugiados, el llamamiento de la ONU para nuestra región ha sido comparativamente inferior a otros llamamientos mientras la crisis sigue creciendo. Es urgente una mayor movilización de la cooperación internacional, cuya presencia en Colombia naturalmente agradecemos y reconocemos, pero es urgente esa mayor movilización, puesto que la migración continuará aumentando y en esta medida será mayor la necesidad de recursos. Para que ustedes tengan una información adicional, y estas cifras corresponden al 22 de mayo, con respecto al llamamiento que se hizo a la comunidad internacional de donantes, de 737 millones. Esos 737 millones se distribuirían entre los países de la región más afectados por la crisis migratoria. En el caso de Colombia, se recibirían 315 millones. Hasta el momento se han recibido
o se han comprometido 66 millones, es decir, el 20.9%. En el Perú, 106 millones, se han comprometido 20%. En el Ecuador, 117 millones, se ha recibido 20 millones, es decir, el 17%. Y así en todos los otros países de la región afectados por la crisis. Con respecto a las áreas de intervención, en materia de asistencia de emergencia directa, se previeron 333 millones, se ha llegado a 42 millones, es decir, 12.8%. En el caso de asistencia y protección, se previeron 100 millones, se han recibido 18 millones, es decir, el 18%. En el caso de integración cultural y socioeconómica, se previeron 220 millones, se han recibido 14 millones, es decir, el 6.5%. En el caso de construcción de capacidad institucional, se previeron 66 millones, se han recibido 12 millones, el 18.6%. En materia de proyectos regionales, 16 millones, se ha recibido 1 millón, 8.4%. En lo que tiene que ver con acciones específicas contra el hambre, el CARA Internacional, Cáritas Brasil, las cifras que se registran son bastante similares. Con esto lo que se quiere señalar es que agradecemos la cooperación internacional, pero la crisis migratoria sigue creciendo. Ya estamos en el primer escenario que anunciamos hace varios meses y los escenarios subsiguientes son aún más preocupantes, no solamente por el número, sino por las condiciones en las cuales se está produciendo el deterioro de la situación en Venezuela y, por lo tanto, alimentando así el flujo migratorio que se dirige hacia distintos países. Tenemos perfectamente claro, además, que la solución estructural a la crisis tiene que ver con la creación de condiciones que permitan que cese el régimen tiránico y dictatorial de Maduro. Además de este llamado a que aumente la cooperación internacional, teniendo en cuenta la magnitud de la crisis migratoria a la cual le está haciendo frente Colombia, también hacemos un llamado a la comunidad democrática internacional para incrementar la acción solidaria, para incrementar la acción política, para incrementar las acciones, para incrementar las sanciones que den lugar al cese de la usurpación. El cese del régimen tiránico y dictatorial es condición necesaria e indispensable para que se produzca el cambio estructural en Venezuela, para que regrese la democracia a Venezuela, para que regrese la libertad a Venezuela y que para que como consecuencia de ese cambio, para el bien del hermano pueblo venezolano, las circunstancias que han producido este inmenso desafío que nace en la crisis migratoria proveniente de Venezuela, producto del régimen dictatorial de Maduro, tenga el cambio que se requiere y pueda entonces aliviarse la situación en nuestro propio país. Caraota Digital, directo al grano.